Bendiciones a toda la gente que nos está viendo acá en créelo.org. Les tengo una sorpresa. En mi casa ha venido el niño predicador. Bueno, ya no es niño, ya es un joven, ¿sí? Y la verdad que estuvimos comiendo acá un ratico. Tuve la oportunidad de tenerte acá, así que pues te quiero dar la bienvenida a mi casa y a la familia de Gracias. créelo.org. Así que simplemente quería invitarlos, quería compartir con ustedes esta alegría pues, de estar con él. Y, y cuéntanos algo. Yo te hice esa pregunta ahora que estábamos comiendo. ¿Cómo empezó esto? ¿Cómo encontraste el propósito? ¿Qué fue eso que pasó, Así, que te despertó, que dije yo voy a servirle a Dios, yo amo a Cristo y voy a predicar su evangelio? así es. Bueno, es una gran bendición estar aquí con ustedes compartiendo muchas experiencias, unas experiencias maravillosas que transformaron mi vida, mi familia, lo que el Señor ha hecho en el transcurso de estos años. Y estar aquí en su casa, estar aquí compartiendo con todos ustedes, es una gran bendición, para mí un gran honor. Realmente, como te comentaba, desde muy pequeño Dios había puesto este sentir en mi corazón, desde la edad de los 5 años, cuando mis padres no eran cristianos todavía, eh, cuando desde muy pequeño yo sentía ese anhelo de hablar de Jesús a mis amigos, a los de mi comunidad, a mis amigos. Tenía tan solo 5 años, crecí en un hogar católico como muchas familias. Mi familia era católica. Mi papá no era un feligrés que asistía a la iglesia muy seguidamente. Él iba a misa de vez en cuando, pero lo poco que pude ver me apasionó tanto, ¿verdad? Hay algo que me pareció muy curioso, algo que dijiste ahora de que hacías misas. Así Eso no es. es un sitio católico, es un sitio cristiano, pero ¿cómo así que hacías misas? ¿A los 5 años hacías misa? A los 5 años hacía misas, reunía a los niños de la comunidad, y como mi papá era un negociante, tenía un negocio de abarrotes, y mi mamá pues ayudaba en el negocio también. Yo le pedí a mi papá que me diera unas galletas, ¿verdad? Como representación de las hostias, y le pedí a mi mamá que me hiciera un jugo de uva como representación del vino, ¿verdad? Y agarraba una camisa de mi padre y la usaba como el atuendo, ¿verdad? Y alistaba una mesa, ponía un mantel. De hecho, le pedí a mi papá unas candelas, y como tenía 5 años, él venía y me las prendía y todo lo demás. Y él se quedaba porque uno de los temores de él era que, ¿verdad?, que yo pudiera hacer algo con esas candelas. Entonces él se quedaba y miraba todo así como mirar los toros de lejos, Y como te decimos ponía en la nuestro camisa de tu país. papá, ¿no? Sí, me ponía la camisa de mi papá, que era, bueno, me quedaba grandísima, y era el atuendo, una camisa blanca, recuerdo, todavía ahí la tengo de recuerdo. Y mi papá se quedaba mirando y él nada más observaba, mi mamá también. De hecho, eso era muy celebrado. Mi hermano también asistía a estas misas, mi hermana me ¿Mayor ayudaba, o menor? mi hermano menor. Ok, ok. Sí, él me hacía la guerra en estas misas. Él se subía al techo y me hacía todo tipo ¿Se de burlaba o algo ruido. así? Claro, él lo tomaba por juego y yo lo tomaba muy seriamente. Y yo a veces me llegaba a enojar, ¿verdad? Y a reprender a los niños, y les decía: no estamos aquí en un juego, estamos aquí para escuchar la palabra de Dios. Y mi papá se quedaba así como intrigado escuchándome, porque él no podía creer de dónde venía todo este conocimiento, todas estas palabras que salían de mi boca desde muy pequeño, hablando de Dios, del amor de Jesús, ¿verdad? Yo creo que todo esto lo fui agarrando, ¿verdad? Como te digo, iba a las misas y escuchaba, y siempre estaba muy interesado a hablar de Jesús a mis Wow. compañeros, a mis amigos en la comunidad. Esto pasó a los 5 años. De hecho, llegué a ser monaguillo en la iglesia católica una sola vez, pero el traje, después de esa ocasión, se me perdió. Entonces toda la ilusión de ser monaguillo pues se desvaneció en ese momento. Pero recuerdo que mi familia hubo mucho esfuerzo para hacerlo, pero bueno, se perdió el traje y no era la voluntad de Dios tampoco, ¿verdad?, que me introduciera en ese mundo
de Yo monaguillo. pienso que vino un ángel del cielo y Claro. me lo llevó y dijo, Sí, no, no sí, es por sí. ahí. No es por ahí, no es por ahí. Ya toda la familia, porque de parte de mi mamá son católicos y de hecho hay un primo mío que es sacerdote y ya estaban contentísimos, ya estaban haciendo planes. A la edad de los 12 años lo enviamos a este colegio de sacerdotes y ya estaban haciendo planes porque, ¿verdad? Sí, ya miraban ese potencial de un predicador. Acabas de decir una palabra, potencial. Hoy, el pastor Alejandro, el niño predicador, ha predicado a estadios. Estamos hablando de 60.000 personas. Te pregunto ahora cuánto es la capacidad máxima que has predicado. Y has predicado a 60.000 personas. Así es. Sí. O sea, eso me reta y lo estoy compartiendo aquí con todos ustedes porque todos tenemos un llamado y todos Así tenemos es. un propósito en la tierra. Definitivamente. Esa persona que está ahí sentada frente a su computador, ¿qué le dirías ahora para que descubra su propósito? Lo más importante para descubrir el propósito es realmente seguir la voz de Dios, ¿verdad? Obedecer las indicaciones, perseverar, lo más importante, perseverar. Creo que esa es una clave importantísima, perseverar en el llamado, perseverar en lo que Dios lo que Dios ha puesto Pero en tu ¿cómo corazón. descubrir el llamado? Hay mucha gente ahí que no lo ha descubierto. Dicen, ok, el pastor Alejandro dice cómo oír la voz de Dios, cómo obedecer a Dios, pero no la oigo. Y me estoy colocando en el lugar de ellos que están allí. Claro. Porque trabajan, viven una vida común y corriente. Tú y yo predicamos, por ejemplo, y ellos cómo escuchan eso, cómo desarrollan, cómo encuentran el propósito. Mira, yo te voy a decir algo, Dios no es un Dios, o sea, en el mundo hay muchas fórmulas y podemos decir 2 por 2 y esto lo hacemos de esta manera, pero yo siempre lo he relacionado de esta manera. Teniendo una amistad con Dios, teniendo una comunión con Dios es como cualquier otra relación en la vida, relación de padre a hijo, relación de esposo a esposa, se necesita mucho tiempo, pasar mucho tiempo, mucha comunicación, es prácticamente ofrendar tu vida a eso, dedicar tu vida, depositarte en las manos de Dios. Es importante que todos nosotros desarrollemos esa relación con Dios para encontrar el propósito de nuestras vidas, porque Dios tiene un propósito muy grande en nuestras vidas, pero lo más importante es pasar ese tiempo con Dios. Dios nos va a ir indicando cómo hacerlo. A medida que nosotros vamos obedeciéndole, Dios nos va abriendo las puertas y a medida que las puertas se abren, nosotros vamos a ir caminando en obediencia y es así como empiezan a ocurrir muchas cosas en nuestra vida, no por coincidencia, sino por el propósito de Dios. El propósito de Dios se va desarrollando en nuestras vidas a medida que nosotros vamos haciendo su voluntad. Pero lo más importante es construir esa relación con Dios. Todos los días, buscar a Dios de todo corazón, leer la Biblia, buscar el rostro de Dios. Como te contaba, a la edad de los 11 años, mi pasión por buscar la presencia de Dios es tan intensa en ese momento y sigue siendo intensa, que yo llegaba a orar 5 o 6 horas en el cuarto, hasta 7 horas. Wow. Y mi papá a veces entraba a mi cuarto, no sé cómo se las gerenciaba, pero él entraba y me sacaba porque él se asustaba tantas horas, mi niño estaba metido ahí ¿Qué en el cuarto. hacías en esas 5 o 6 horas? ¿Qué hacías? Pues solamente recuerdo que tenía unos cassettes de Benny Hinn, de música de adoración, de Claudio Freyson, y la ponía, la repetía, y adoraba, y adoraba, y adoraba, y adoraba, y me sumergía de Marcos Witt. O sea, era mi pasión, mi hobby era escuchar esos cassettes, ¿verdad? En ese tiempo. Ya cuando ¿Sentías llegó mucho el amor? CD. ¿Sentías que Dios te derretía? Oh, sí, tuve visitaciones poderosísimas de parte del Señor en ese tiempo que pasé conociéndolo, porque realmente en toda relación hay un tiempo definitivo donde tienes que pasar mucho, tienes que ofrendar mucho tiempo conociéndolo, construyendo esas relaciones, ese puente. Okay. Es importante para descubrir el éxito, para descubrir el propósito en tu vida. No hay una fórmula matemática o que así lo vas a hacer. No es. Dios no funciona así. Dios no tiene fórmulas. Dios tiene
Dios tiene sus propósitos y hay que obedecerlos. Realmente para los seres humanos que queremos todo en fórmula, dime el 2 por 2, cómo esto funciona. Es difícil, pero es como toda relación, no es complicado, sino simplemente hay que, por supuesto, dedicarle mucho tiempo. ¿Cuál ha sido la instrucción de Dios más loca que Dios te haya mandado a hacer, que tú dices, no, esto es una locura, pero igual lo hiciste? ¿Cuál ha sido, si te viene algo a la mente ahora? Bueno, recuerdo cuando tenía 14 años, estaba en la iglesia Oasis de Esperanza, San José de Costa Rica, y estaba ministrando en el servicio de la tarde, y el Señor, había una señora ahí en silla de ruedas, había estado en silla de ruedas por 29 años, imagínense cómo sus músculos estaban atrofiados y todo su cuerpo, y yo nunca había orado por personas en silla de ruedas, nunca. O sea, tenía 14 años, había predicado ya en varias naciones como el niño predicador y todo eso, mucha gente se había sanado, ciegos, sordos, mudos, y diferentes experiencias, pero nunca especialmente así orar por una persona que estaba en silla de ruedas, así que se levante. Nunca había visto ese milagro y Dios desafió mi fe esa tarde. ¿Qué sentiste? ¿Cómo fue? Oí la voz de Dios audiblemente y Él me dijo, ora por esa mujer, ¿verdad? Fue algo así como un desafío. A los 14 años. A los 14 años. Ora por esa mujer. Yo me preguntaba y me paseaba en la plataforma y caminando y yo le decía, Señor, ¿estás seguro que quieres que yo ore por esa señora? O sea, no podía entenderlo. ¿Qué pasa si yo voy y oro? Y el temor humano, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo voy, oro y le digo que se levanta y no se levanta? O sea, me dice, ora, simplemente ve y ora. Y yo realmente ahí me sentí muy desafiado y bajé y recuerdo que le tomé las manos y empecé a orar y el Espíritu Santo se sintió, su presencia era tan fuerte y la señora me dice, siento algo en mi cuerpo y yo le digo así, ¿verdad? En medio de la oración le tomo las manos y digo, levántate, le digo. Y ella se levantó en ese momento y ella empezó a caminar con ayuda mía. Después la dejé caminando sola y a los 5 minutos estaba corriendo. ¡Wow! Por todo el altar. Eso fue una explosión de milagros, de señales, de avivamiento. Había más de 5,000 personas. Imagínate, después todas las personas, toda la multitud quería que orara por ellos. Wow. Ese servicio fue terminando a las 12 de la noche. Wow. Bueno, ya vinieron por él, así que tenemos que parar. Oye, pero muchísimas gracias por todo esto. Una última pregunta cortica. ¿Qué se siente cuando estás en la plataforma? ¿Qué sientes? ¿Qué pasa en tu cuerpo? ¿Cómo es la unción? ¿Cómo entra? ¿Qué pasa en ese momento? Bueno, es un momento muy especial. Especialmente porque es Dios quien está en control de todas las cosas. Yo siempre digo, Dios es el que está corriendo ahí el show, ¿verdad? Dios es el que está... No es un show, pero es un decir. Dios es el que está ahí llevando todo en ese momento. Y la unción, cuando la sientes, todo tu cuerpo está lleno, físicamente estás bueno, podría ponerlo en esta manera, poseído de la gloria de Dios. Estás lleno de la gloria de Dios y es maravilloso porque eres nada más, eres un instrumento por donde el aceite fluye, por donde la presencia de Dios pasa, ¿verdad? Eres un instrumento, eres un vehículo que Dios usa para bendecir a muchas personas. Ok, muchísimas gracias por tenerte acá, gracias. de verdad que una gran bendición ha sido también acá. una bendición para nosotros y nos vemos en la próxima, así que busque su propósito, desarrolle su propósito, métase con Dios y va a ver que Dios tiene un plan escrito para usted. Búsquelo y hágalo. Nos vemos en la próxima. Bendiciones. Bendición.